Todo lo que construyes empieza por dentro. Serendipity Podcast, un espacio donde el ser y el hacer se encuentran. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos a su espacio Serendipity Podcast. Soy Diana Sánchez, mentora personal y de negocios. Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio. Soy Jess Vargas, mentora de marca. Qué bueno y qué alegría tenerlos acá nuevamente. Por acá Natalia Ceruti, dueña de Tian Joyas, empresaria consciente y líder en expansión. Hola a todos, gracias por estar aquí nuevamente. Mi nombre es William Ladino y yo soy mentor de desarrollo personal. Y nos encanta nuevamente estar con ustedes, que nos están viendo desde YouTube o nos están escuchando desde Spotify. Pues bienvenidísimos. Recuerden que este espacio es para ustedes, es para compartir desde nuestras experiencias, desde nuestra propia carne, que es lo que hemos experimentado para llegar al lugar en donde hoy nos encontramos y que seguimos creciendo y aprendiendo. El día de hoy, en este episodio número 5 ya, chicos, qué gusto de poder construir esto junto con ustedes. Pues vamos a hablar de un tema que conlleva, por supuesto, todos los otros de los que hemos estado hablando, ¿no? Si bien ya estuvimos hablando de la desconexión, estuvimos hablando de la parte del control, en esta ocasión, pues queremos hablar de la ventaja competitiva de ser tú. Vamos a poner sobre la mesa un tema que suele tratarse muchas veces de forma superficial, porque aquí vamos a desmenuzar lo que es ya en ejecución el estar encontrando nuestra propia autenticidad. Casi siempre nos enseñan a construir una carrera, una marca, una reputación, pero el verdadero proceso de la autenticidad no es de construcción, creo yo, es de despojo. Es un proceso de auditoría donde te das cuenta de que muchas de las herramientas, actitudes, roles que hoy utilizas para operar, llega un momento donde ya no te pertenecen, ya no sientes que eres tú. Son probablemente herencias, adaptaciones que hiciste para encajar en un mercado o en una expectativa ajena. Y justo hoy no estamos aquí para intercambiar consejos de liderazgo, sino para hablar de la ficción, de ese momento en el que te das cuenta de que tu identidad de supervivencia, esa versión de ti que te trajo resultados en algún momento, pero hasta el día de hoy pues ya te queda chica y te vas quitando pues esa careta, esa máscara. Uy, te está quitando al final del día pues energía necesaria para seguir creando, innovando. Vamos a hablar de lo que significa acomodarte, dejar ir ese peso muerto para ganar muchísima más velocidad de empuje, invertir justo esa energía en tu verdadera potencia. Y chicos, a ver, ayúdenme a responder esta pregunta inicial, que es la que siempre, con la que partimos siempre y nos mueve esa fibrilla interna. ¿De qué te estás despojando hoy para poder ejecutar con libertad mañana? ¿Quién empieza? ¿De qué me tuve que despojar? Yo creo, primero quiero arrancar y comparto lo que compartías, pero creo que la autenticidad es mi convicción. Ahora, no es la forma espontánea de ser ni decir lo que pienso. Todo eso lo sostuve por mucho tiempo, o sea, sí era así, mucho tiempo fui de esa manera porque decía lo que pensaba y por eso me reía cuando estábamos comenzando y ahí les cuento al público que vengo con esta remera que no me ve de los Rolling Stones como mostrando mi lado más rebelde que también lo tengo y me encanta, pero en lo que es mi autenticidad fue más, digamos, rebelión de mi adolescencia. Y mucho tiempo pensé, y hasta hace no mucho también, de que la autenticidad era eso, era el ser libre de decir lo que quisiera, de hacer lo que quisiera. Y hoy, con el correr del tiempo y con el juntarme con diferentes contextos, como siempre digo, y conocer personas que están en otros lugares, muchos más avanzados que los míos, me han hecho entender de que la autenticidad, y por fin realmente lo internalicé, y tenía algo para compartirles también, porque me encontré justo, es esto que uno piensa, pero que también siente y por lo cual, digamos, actúa en consecuencia. O sea, claramente en aquel momento a veces actuaba y decía lo que pensaba, pero no siempre era lo que sentía. Entonces hoy, respondiendo a tu pregunta, me tuve que despojar de esa creencia que era solamente, ay, digo lo que me parece y ya está, y está alineado, y no, es despojarme de eso,
y tomar, porque cuando uno también deja, reemplaza por algo, y tomar este nuevo concepto, pero literal en todos los sentidos, que es pensar, sentir y por lo tanto accionar. De eso me tuve que despojar y no fue hace mucho, hasta hace relativamente poco. El negocio me enseñó, no me quiero extender porque sé que vamos a hablarlo un poco más adelante, pero el negocio me enseñó mucho de todo esto. Y más que todo las redes sociales, el tener que exponerse y el tener que ser congruente con lo que uno piensa, dice y hace. De acuerdo. Es que para irnos todavía más profundo, ¿no? Porque justo como lo mencionaba, de repente lo tomamos o lo tratamos desde muy superficial y es que a menos que ya estemos en ese espacio de despojo, es que podemos comprender de qué estamos hablando y la implicación de ello, porque va más allá incluso de la etapa de autoconocimiento, porque sí, claro, te vas conociendo, vas identificando de qué estás hecho, pero ¿cómo? ¿Cómo es que hicieron ese inicio de despojo, identificando que no es algo de ustedes? ¿Cómo podrían transmitir, comunicar cómo se siente, por ejemplo? ¿Se siente una mezcla de paz, una mezcla de confusión, de angustia, de ansiedad, probablemente, que ante la duda de qué sí soy, qué no soy, qué sí me pertenece, con qué estoy cómoda, con qué estoy cómodo? Pasan muchas cosas emocionalmente, mentalmente, físicamente. Entonces, es desde esa realidad cruda de darnos cuenta de qué tanto alimentamos esa máscara sin darnos cuenta, además. ¿Cómo lo sintieron ustedes en esas primeras veces que sabían que había que pasar el duelo, de dejar de ser quienes éramos, porque sabíamos que ya no nos identificaba? ¿Alguien podría compartir su experiencia? ¿En qué circunstancias se encontraban? Bueno, voy a compartir un poquito. En mi caso se comienza a presentar de una manera muy sutil, que es el cansancio. Viene un agotamiento que no necesariamente es físico y te sientes todo el tiempo cansada. Entonces te vas mucho más adentro. ¿Por qué viene el cansancio? Porque estás haciendo algo no auténtico. Algo no auténtico desde ir ejecutando ciertas cosas, amistades, es en general, es como decían a ti, es un todo. Y no detectamos ese cansancio hasta que haces ese alto y te das cuenta que no estás haciendo auténtico contigo mismo. Y poco a poco estamos totalmente en el camino porque no es fácil, como bien dices, ir acomodando, porque ya el soltar es algo más fuerte, más total, por así decirlo. Entonces, de manera paulatina he ido acomodando ciertas cosas y pues estoy en ese proceso, pero se me presentó en base a un cansancio, lo que me hizo parar e identificarme y ver que accionando para dar gusto a ciertas personas menos a mí. Entonces, pues ahí detecté que no estaba siendo auténtica y se va a un todo, como dice esta Nati, desde cómo lo sientes, cómo lo proyectas. Es un círculo vicioso que se va volviendo poco a poco. Diana, bueno, con la venia de ustedes, si me lo permiten, yo digamos que vuelvo a la primera pregunta y hoy William Ladino se sigue despojando del perfeccionismo y de la autoexigencia. Eso que me llevó a crear un personaje que yo mismo me creí durante mucho tiempo y que precisamente yendo a esta última pregunta, pues se siente con total ansiedad e incertidumbre porque es renunciar a ese William que se había creado. Esa incertidumbre eh, me llevó y me ha llevado incluso a momentos de mucha confusión, pero es precisamente porque estoy transitando ese camino, que sé que muchas personas que nos ven y nos escuchan por diferentes plataformas lo pueden identificar claramente. Entonces, pues ese despojo no es de la noche a la mañana y ese sentimiento y ese revuelto, si se puede decir, o mix de emociones, pues es bastante intenso en el cuerpo y en la mente. ¿Y cómo fue ese, ese proceso de gestionar precisamente esas emociones, revoltó en la cabeza? ¿Qué fue lo que te ayudó en el camino? Pues pienso que la verdad, para mí, desde lo personal, fue una suma de herramientas. De alguna manera, la terapia a través de una psicoanalista, el confrontarme a mí mismo, creo que fue la primera puerta para lograr entrar a esos espacios que son bastante difíciles. Y desde ahí, pues, fui, digamos que
acumulando y buscando diferentes caminos que me pudieran llevar a eso, pero creo que el camino central que en lo personal me sirvió a mí fue una terapia de psicoanálisis. Analizar los comportamientos que hoy en día tengo y que he ido soltando, entender que vienen de patrones de mi niñez, de la crianza, de lo que creé en mi cabeza, lo que pensaba que estaba bien, de lo que me habían dicho, de lo que había escuchado de los adultos, incluso de personas, digamos, que amo y que valoro muchísimo, pero que de alguna manera en esa niñez no los entendía claramente y tampoco tenía como una guía para hacerlo. Entonces, fue una confrontación a través de una terapia con una psicoanalista que me llevó por diferentes procesos y que hoy en día incluso lo sigo haciendo y pues ya digamos que he seguido con otras herramientas que también me han apalancado y me han funcionado como el coaching, también tener, digamos, personas con las cuales yo me pueda abrir de una manera segura, que me puedan guiar y que me puedan dar consejos, porque también pienso que algo importante es aprender de los espejos que la vida nos coloca. Ujú. De acuerdo, de acuerdo. Comparto contigo que es una alquimia precisamente de, de personas, tribu, de herramientas, empezar a integrar mucho más conscientemente esto que ya hemos hablado, que tiene que ver con la compasión, con la paciencia. No es algo que lo vas a hacer de la noche a la mañana. Este despojo de estas capas de cebolla dependen de muchas cosas y creo que inicialmente de tu apertura para que esto suceda, de tu apertura a ver espacios de ti mismo, de ti misma, que no te habías permitido ver, sentir, explorar, porque en algún momento se sintió como morir y por eso es que creamos esta máscara, creamos este personaje, este personaje de alto rendimiento y que al final del día el costo operativo de la mentira es fuerte en muchos sentidos y también llegar al momento en donde sabes que existe ya esa máscara, creo que difícilmente puedes volver atrás. Más complicado hacer que no pasó nada, hacer que sigue funcionando. Es cuando recibes esos reconocimientos, pero conscientemente sabes que ni siquiera son para ti, esos aplausos, sino para ese traje. Y una decisión, ahora entonces, de despojarte de esa misma mirada que tenías de ti mismo. Y en consecuencia, la responsabilidad ahora sí, ¿de qué lo llenas? La pregunta es, ¿y quién soy? Si no soy eso, ¿quién verdaderamente soy? Y la ansiedad y la angustia que puede representar esto para el proceso, para el camino, creo que vale muchísimo todo este proceso, es que lo elijas de manera consciente y desde ese espacio donde sabes que te va a ayudar a seguir caminando en esta nueva versión. Mañana no sabemos, porque si bien ya nos despojamos una vez de un traje que sabíamos que no éramos nosotros, lo podemos hacer una y otra vez, con base ya en la experiencia y con base en agregar nuevas formas, nuevas tribus, nuevas personas, nuevos reflejos. Entonces, sí, suena retador, pero también el beneficio de lograrlo, sin duda, creo que no tiene precio, ¿no? ¿Cómo se ve reflejado en nuestros proyectos, en nuestros negocios? ¿Qué tal la creatividad que se inyecta cuando estamos más habitados, más desde el disfrute? Sí, elijo conscientemente ser esta persona. Siento que hay un magnetismo en todo lo que hacemos. Es genuino, es honesto, las personas conectan en fa. ¿Cómo han experimentado también ese lugar? Yo creo que es de la mejor manera de fluir. Lo que dice William, ese mix de emociones es necesario, es muy necesario porque si no, no nos daríamos cuenta dónde estamos parados, como bien dices, de reconocer qué hay adentro, quiénes somos, porque estamos actuando en automático constantemente, te abrumas de mucha información, entonces o encuentras ese equilibrio y te empiezas a despojar y a verte, no es como malo, ¿no? Muchas veces le ven la parte oscura, apenas Nati lo compartimos en WhatsApp porque tenemos esta tribu que nos estamos alimentando constantemente, entonces estaba en un punto, pues, de quiebre, ¿no? Y ella decía, es que si no existe tiene que existir el yin y el yang, ¿no? Y efectivamente, yo creo que también este proceso de ser auténtico es ver también el lado oscuro, que es súper bonito porque te permite ver todas las herramientas que tienen de descubrirte y ver realmente quién eres, en dónde vibras, y en ese momento tu misma vibración y tu mismo actuar te abren los caminos y tu comunicación es auténtica.
Y como bien lo dices, empiezas a resonar con más personas que van al mismo objetivo que tú, al mismo sueño, y se hace un acompañamiento más bonito y ahí empieza el camino de ser auténtico. Y todo lo demás, pues ya son resultados, pues más tangibles, más materiales, los llevas a la parte material. Si hablamos de la parte empresarial, se empiezan a ser más sólidos. Pero si no hay, estaba leyendo apenas que el éxito tiene un tope, pero no un tope no porque ya no puedas, un tope porque sigues siendo no auténtico. En el momento que sigues actuando sin honestidad, sin ser auténtico, se te cae la máscara por el cansancio, que ya no puedes fingir. Cuando eres auténtico, el éxito no tiene tope porque continúas y continúas siendo tú. ¿Por qué no elegirlo? De esas veces ¿Por qué no elegir? ¿por qué no elegir ser auténtico? De esas veces que no tomamos la decisión de elegirnos. ¿Qué pasaba en nuestro cuerpo, en nuestra mente, que nos em, limitaba? Yo creo, si me permiten compartir, que la autenticidad está muy ligada a la identidad y también juegan los patrones, porque en esto que decimos, la identidad es quién somos, qué es lo que nosotros creemos sobre nosotros mismos, y que está formado, está construido por un montón de cosas, no solamente nuestros propios pensamientos, sino cómo fuimos criados, con quién nos relacionamos, las experiencias que hemos tenido con diferentes personas, con relaciones, con emociones. Y la autenticidad creo que es, si la elegimos, es el ser consciente con lo que nosotros queremos y elegimos ser, y nos vamos preparando para eso. Y para tener cambios reales, creo que hay que ir a la fuente, a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La identidad, reforzar lo que queremos ser, hacernos preguntas incómodas, llegar a esos espacios para hacernos esas preguntas. La verdad que nosotros siempre evadimos haciendo, llenándonos de tareas, buscando otras actividades. Lo que hacemos es evadir, a veces consciente, a veces inconscientemente, esto ya lo hablamos también en el episodio pasado, pero ¿por qué? Porque no nos queremos encontrar con ese silencio incómodo para realmente hacer reflexión de si la vida que estamos teniendo es la que queremos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, cuando vos tenés esos momentos de reflexión, es donde vos decís, elijo ser auténtica. ¿Por qué? Porque yo me estoy sintiendo bien o porque estoy mostrando de que estoy bien para no ver la realidad. Entonces, la autenticidad para mí es esa elección que a veces es consciente porque vengo trabajando sobre mis patrones y a veces no porque no me doy cuenta y no puedo identificar esos patrones. Hay veces que lo puedo hacer a identificarlos con terapia, como decía Will, a veces necesito de la palabra de un amigo o a veces necesito calar mucho más hondo, mucho más profundo. Hay terapias muchísimo más profundas que uno necesita sacar estas capas que también siempre mencionas, Diana, que son conscientes. Yo puedo decir, bueno, no me siento capaz porque tuve en algún momento una experiencia, voy a poner un ejemplo, con un profesor que me expuso de que a lo mejor yo no iba a tener la capacidad y el patrón que empiezo a repetir es que yo no soy capaz y lo puedo ver y puedo cambiar, puedo utilizar técnicas para cambiarlas y a veces no, es mucho más profundo, es una capa mucho más interna que no puedo ver y que necesito trabajarla con otras terapias. Me gustaría como que se lo imaginen, como que lo vean como un árbol, digamos, a esto de la autenticidad y de poder trabajar esta autenticidad, ¿no? Donde podemos decir que las raíces, el tronco, es nuestra identidad, las ramas son los patrones que vamos teniendo y que vamos nosotros también adquiriendo, como decía, por la crianza, por las relaciones y demás. Y las hojas o los frutos son los resultados de lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos frutos lindos, frutos jugosos, hojas verdes y demás, ¿cómo estoy yo sosteniendo esas raíces, nutriendo esas raíces para que ese fruto, que es el resultado final, realmente sea bueno? Va a depender mucho. Entonces, si yo corto las ramas nada más, va a mejorar un poquito, pero nunca va a ser igual y comparable con el que yo nutra las raíces, que sería mi identidad, como realmente quiero para que ese fruto salga
tan bien como uno lo espera, ¿no? Sí, mira, justo a lo que estaba nombrando Nati de la autenticidad, pues es un tema muy personal. Yo pienso que el no ser auténticos es renunciar a ese don con el que nosotros nacimos, porque realmente nosotros vinimos con la posibilidad de mostrarnos tal como somos, solo que a raíz de las experiencias de vida es que vamos perdiendo esa autenticidad y la vamos escondiendo, la vamos ocultando. Por eso al inicio yo hablaba del psicoanálisis y eso fue lo que a mí me permitió entender esto que, digamos, hoy les estoy planteando. Entonces, ¿cómo vamos a renunciar a un don que todos tenemos? Así como es un don, es una elección consciente de mostrarnos tal cual como somos, de poner límites, expresar cuando no estamos de acuerdo con algo. Entonces, creo que eso es algo maravilloso que podemos hacer y que podemos retomar. Y bueno, pues digamos que expresarlo y comunicarlo en nuestra vida personal y también en nuestra vida profesional. Entonces creo que es un costo muy alto renunciar a eso con lo que todos nacimos, pero que de alguna manera nos hicieron creer que no era así. Claro. Y creo que justo como cuestionándonos lo que ya no nos hace sentir bien, tomar una pausa cuando ese cuerpo se siente cansado, es cuando podemos empezar a tocar estos espacios, estos lugares, porque de otra es muy complejo llegar a esa respuesta de sí que somos quienes somos, qué elegimos, cómo lo elegimos. Para aterrizarlo poquito al ejemplo, puedo compartir que en este proceso de despojo, más allá de en un inicio haberme dado cuenta de algunas características de mi accionar, desde dónde estaba tomando decisiones, a veces sí, primero fue con la herramienta de terapia conductual, después el psicoanálisis, después empecé a tocar espacios más desde un lugar desde la energía del cuerpo, bajarlo al cuerpo, porque soy una persona muy mental, entonces racionalizo mucho y todo el trabajo, en mi caso, se estaba quedando en la mente, se estaba quedando hasta ese lugar y encontraba la forma en la cual podía anestesiarme, hacerme esos discursos que venían muy bien para sentirme tranquila y seguir de alguna forma alimentando esas versiones de mí que me seguían ayudando a sobrevivir, ¿no? Esta autoexigencia compartida con todos ustedes, ese perfeccionismo, que empezar a tocar esos lugares dolorosos de la niñez que implicaban cuando sentí ese abandono, a pesar de que, pues bueno, tengo a mis padres que amo y adoro y hacen el trabajo perfecto, pero de repente para nosotros el crecer y las perspectivas que vamos tomando a lo largo de la vida, justo pues detonan ese tipo de huellas. Y más allá de saber qué había pasado y qué es lo que había provocado, al tenerlo racionalizado, mi mente estaba tranquila. Es como, claro, ya sé por qué me exijo tanto, ya sé por qué. Entonces le doy una justificación y continúo. Pero eso es el tipo de anestesias que vamos teniendo a lo largo del camino, lo que nos va dando tranquilidad. Y no es hasta que experimento otro tipo de técnicas, o porque fui probando, justo lo que les hemos estado diciendo constantemente, prueben, o sea, hay opciones, hay muchísimas. Entonces, conozco numerología, conozco biodescodificación, constelaciones familiares, todos estos lugares que van más allá de lo tradicional y me empiezan a funcionar, otras no, no me cayeron en ese momento, no era mi momento, no era mi herramienta, no era mi proceso, mi forma, pero y fui encontrando. Entonces, creo que si lo vamos llevando a lugares sostenibles, con paciencia, no querernos comer el pastel completo, vamos por rebanadas. También es una forma en la que podemos irnos haciendo conscientes. Como lo decías, Nati, en algún capítulo, es para todos, pero no todos lo eligen. Sí implica muchas cosas que sin duda hacerlo acompañada me ayudó por completo buscar nuevas formas, técnicas. La parte energética hoy por hoy ya no está separada de mí. Yo ya me veo como un todo. Las pláticas que llego a tener incluso con Jess, mi socia, ¿no? De energéticamente cómo nos sentimos y tenemos estos lugares de estoy cargada, me siento cargada y literales. Si tenemos oportunidad de irnos a un parque, a un lugar en donde esté la tierra, es
tirarte a la tierra y dejar que se te drene toda la parte energética y de verdad pruébenlo. Si se sienten saturados y tienen la oportunidad de irse a un parque, caminen descalzos, tírense en el pasto y conscientemente déjenlo ir y me cuentan cómo se siente. Entonces, sí, el despojo es constante. El despojo y el duelo de quienes dejamos de ser, porque ya no somos esas personas y claro que transita un proceso de qué estoy dejando ir y qué tanto me duele dejar ir eso. ¿Lo han experimentado, lo han sentido, se han hecho conscientes de lo que implica ya no ser esas personas que fueron y que lograron ciertas cosas? Sí, yo sí lo he sentido cada vez más y es importante mencionar que viene desde la raíz, como dice William, esa esencia con la que nacemos, porque voy a hablar por mí, o sea, no quiero generalizar el tema. Lo que me apasionaba desde chiquita se viene detonando cada vez más, pero lo enmascaraba con otro tipo de ejecución, más a dar resultados al hacer que a mí misma, pero la esencia ahí está, la esencia sigue viva, simplemente que la forma de comunicarlo era diferente. Era sobre dar resultados a otras personas, menos a mí. Sin en cambio, de cierta manera, indirectamente, seguía yo ejecutando lo que amaba hacer desde niña. Ahora en esta nueva evolución, en esta nueva etapa, gracias a herramientas, una de esas herramientas poderosas fue llegar aquí contigo. Ya más adelantito platicaré que tenemos un programa en Serendipity que me ayudó a dar esos pasos e ir poco a poquito quitando esas capas y que mi comunicación fuera más genuina. Entonces ha sido así el despojo, pero ha sido bonito, no ha sido doloroso. Al contrario, me he topado con muchas cosas aparentemente dolorosas y me han dado una cátedra magistral realmente, porque es desde el amor. Entonces siento una calma y una paz impresionante. Mi hoy es comenzar a hablar de lo que estoy predicando justo en este momento, cómo estoy caminando con estas nuevas herramientas que son muy necesarias acompañarnos, porque si no, todo el tiempo está en nuestra mente, las preguntas y respuestas están en nuestra mente y eso abruma y no nos da ninguna, pues ninguna ayuda bien, ¿no? Sin en cambio, compartirlas te abre el camino a mucho más experiencias y aterrizar mucho también más cosas en la parte laboral y en la parte del ser. Comparto, sí, me encanta y comparto mucho, Jess, con lo que decís, en el sentido de que yo tampoco siento un duelo de dolor. Sí he pasado por miedo, por tener miedo de hacer esos cambios, de incertidumbres, pero no dolor como tal, por pérdida, por el contrario, una vez que atravesé, digamos, que pude atravesar eso, ese miedo y a través de la acción, ¿no? De ir hacia adelante y tomar la decisión de cambiar, ha sido muy, muy, muy hermoso. Y les voy a compartir, yo sé que la gente que nos está viendo lo va a poder ver, pero la que nos está escuchando, que está en otros canales como Spotify, no, pero hoy justamente encontraba mi cuadernito. Se ríe Willy porque de verdad no miento. Y en esto que yo escribo, que tengo muchos cuadernos, como contaba en el otro episodio, para bajar cosas, actitud, para poner mis metas, para conocerme, para autoconocerme. Y hoy, justamente hoy, para este episodio, un rato antes, quise escribir algo y cuando me pongo a verlo, porque no siempre hago por ahí el ejercicio de mirarlo, pero arranco, o sea, les voy a describir porque no lo van a ver, pero la primera hoja es cuando yo empecé mi instructorado en Tai Chi y en Qigong, y después tiene unos diseños de joyería, que es a lo que, digamos, a lo que me dedico, y empecé a leer, y está todo, y les quiero mostrar para los que van a verlo, de cuándo, estoy hablando 2023, fecha 2023, o sea, este cuadernito tiene sus añitos, y digo, he alineado, y voy viendo las fechas, ¿no? Empecé a leer y a ver las fechas, que he alineado todo este proceso de cambio que fui teniendo y que fui dejando registrado, que no me di cuenta exactamente. Hace un año yo puse de que estaba buscando mi nueva, no identidad porque la esencia está, pero sí, digamos, encontrar esa parte más espiritual que me estaba faltando anteriormente. Y lo quería traer, lo quería compartir porque hace referencia a lo que venimos hablando también de tener un registro
de nuestras cosas, o sea, una técnica tan simple como escribirla, cómo puede hacer que realmente veamos esos cambios y que podamos justamente ver el camino y evaluar y decir, y acá me faltaba esto en esta página de tal fecha y hoy ya lo tengo y estoy más cerca. Y cómo también el tiempo se va cortando porque van llegando las personas indicadas, porque van pasando estas sincronicidades y porque van pasando estas serendipities. Diría Diana que me encanta esas serendipias. Así que bueno, acá seguiremos escribiendo, pero vuelvo de que comparto que es con alegría. Sí tengo momentos donde vi que ponía, me levanté no tan bien, pero y ves cómo podés transitarlo y revertir eso. Así emocionada de poderles contar un poquito de intimidad, pero creo que puede sumar para que realmente lo pongan en práctica. Por supuesto. También he encontrado libretas, notas, en donde identifico mi proceso de autoconocimiento. Me acuerdo una de las primeras veces que nuestra gran experta hoy en día, Nidia Gámez, nos hace todos estos análisis de numerología como radiografía inicial para todos los que entran a los programas. En el momento en el que ella estaba preparándose para todo esto, pues yo fui conejillo de indias y me hizo un análisis en donde me daba por etapas de vida estos aprendizajes generales. Y bendito fuera que ya con eso pues la tenemos resuelta, no, pero fue una gran guía. Y hace un par de días, trabajando con Jessie precisamente, pues encontré esas notas y me fue muy sorprendente cómo me marcaba la edad justo de, me parece, de los 30 a los 39. Yo tengo actualmente 38 años. En ese entonces habrá tenido, fue hace como 5 y tenía como 33. Entonces me hablaba de aprendizajes que tenían que ver con desapego. Desapego a todo lo que yo le podía estar dando un poder significativo para mi día a día. Pues me divorcié de primera instancia. Eso también fue una lección de desapego importante en muchos sentidos. A partir de una experiencia también con un vínculo que tuve con respecto al dinero. Por ejemplo, yo que llevaba todo un orden en un Excel que no me permitía mover un solo peso aun cuando tuviera el dinero para querer adquirir algo, no me lo permitía porque no estaba contemplado y lo contemplaba para el siguiente mes. Y pues llega un maestrazo de vida en donde no tengo el control de eso y más allá de querer tenerlo, o sea, era acomodarme esa herida, dejar de darle el poder a la parte económica, que también lo hacemos mucho en el negocio, o que me diera algo en cuestión de enfermedad. En fin, ¿no? Hubo muchas lecciones en ese sentido y recapitulé y dije, wow, cómo esto se hace presente en no solamente nosotros, obviamente, sino en todo lo que hacemos y en nuestro alrededor. Entonces, anotar eso es parte del proceso, es recordar, es resignificar, es em, hacernos consciente del proceso, sin duda. Al final, creo que al poder dar esta mirada consciente de quiénes somos, con qué resonamos, pues le vamos dando vida también a nuestros negocios. Entonces, ¿por qué sí es una ventaja competitiva el poder saber quiénes somos y desde dónde lo hacemos? ¿Ustedes cómo viven esa autenticidad en sus negocios, en sus proyectos, en su forma de ejercer? Es que cuando vos, digamos, no sos auténticos en tu negocio, llega todo lo que ya mencionamos y hablamos antes, el cansancio, el que no encontrás sentido con tu negocio. Entonces, no quiero hacer foco en eso, sí quiero hacer foco en que vamos en el ritmo no natural de lo que debería ser. Entonces, yo me acuerdo y lo voy a dar como ejemplo porque es muy cómico. En ese momento de redes full, o actualmente, que están, por ejemplo, que se ponían los cartelitos y estaba todo el mundo haciendo, por más, y conozco un montón de emprendedores que por más que no les gustaba de hacer ese tipo de reel, lo hacían porque tenía alcance, porque llevaba más, porque tenía más engagement, o ahora, por ejemplo, si ustedes abren las redes, no sé si les parece, les aparece Bad Bunny por todos lados, o sea, todo el mundo está utilizando de su show todo lo que hizo y lo traslada. Y no todo el mundo, en realidad, está alineado con eso. Por ejemplo, yo nunca pude hacer ese tipo de publicación de los cartelitos, el que bailo y esto, porque no es mi identidad. O sea, yo soy muy histriónica, como digo, soy muy sonriente, soy muy alegre, soy divertida, pero no
me gusta para mostrarlo, digamos, en mi negocio. Lo hago en mi círculo íntimo, con la gente que tengo confianza, pero yo para mi negocio, digamos, tengo una identidad, como vos decías, que la tengo marcada y en un principio, que no la tenía clara cuál era la identidad de mi identidad como Nati Ceruti, mi identidad como Nati dentro de Tian, o sea, Tian tiene su identidad y cuando al principio no la teníamos, venía un cliente y nos pedía un montón de cosas y nosotros queríamos cumplir con todo porque no teníamos una identidad clara. O venía la community y nos decían, tienen que mostrar, hacer este reel y lo hacíamos porque era lo que estaba en tendencia. A eso voy. Cuando vos no tenés tu identidad, para volver a la fuente y decir, esto me identifica, o sea, está alineado con mis valores, con lo que creo, con lo que siento y con lo que pienso, que es lo que hablaba al principio cuando arrancábamos el episodio. O sea, pensar, sentir y hacer. Si no está alineado, no tiene coherencia. Si no tiene coherencia, no tiene identidad. Cuando nosotros lo trazamos, cuando digo nosotros en nuestra empresa, en Tian Joyas, la trazamos, fue un antes y fue un después. Y lo mismo pasa con todos los negocios. Lo veo los dueños de negocios. Es clarísimo cuando vos hablas con ellos y te das cuenta cuando hablas con ellos quién sí tiene identidad bien descrita, bien resuelta y bien clara y quién no. Te das cuenta y así, digamos, aparte toman sus decisiones, su equipo está alineado o no. Te das cuenta en todas esas cosas. Por eso me parece que algo fundamental es tomarse el tiempo para hacer tu identidad de negocio. Así como cada uno tiene su propia identidad como persona, vos necesitas tener tu identidad de negocio. Y obviamente lo que siempre digo, ¿no? Porque para mí el negocio es el reflejo de su dueño. Pero lo mismo tienen que estar separadas y tienen que estar bien claras. Totalmente, y creo que pueden ir por pasos para poder identificar la identidad del negocio. Es indispensable empezar a identificar la tuya, no porque sea la misma, sino porque no puedes hacer allá afuera lo que no puedes hacer adentro. Entonces, encontrar estas formas, como bien decía Jessie, pues el ecosistema de Serendipity ofrece una serie de opciones, de herramientas, de formas en las cuales puedes llegar a conocerte, identificarte, qué te hace sentido, qué no, oye, de acuerdo a estos aprendizajes. Tipo, la numerología es una forma, pero existen muchas, muchas. Y lo que promovemos es precisamente eso, tres pilares: autoconocimiento, gestión de energía, es decir, qué te está drenando, qué te quita energía, qué te da energía, cómo te vas identificando y sintiéndote más tú en estos zapatos que tienes y cómo lo derivas en tu proyecto, en tu idea, en tu negocio, en tus negocios como tal. Entonces, creo que lo poderoso que se vuelve para ti desde una seguridad de sentirte tú y de no querer aparentar en lo absoluto. Y cuando te caches que estás aparentando, porque hay veces que no te das cuenta, hay veces que está tan armada esa máscara que despojarla de poco a poco, pues lleva su tiempo, tiene su proceso, sus formas, la parte cruda, dolorosa, pero también la gran bendición ya cuando me llega a mí un 20 ya por más que pueda ser retadora, digo, ay, bendito que ya puedo ver esto que no estaba viendo, porque es la única manera en la que me puedo hacer cargo, porque sí o sí necesito seguir trabajando en mí. Un taller que llegué a tomar de biodanza, por ejemplo, que me conectó con mi parte femenina y que me ayuda, por supuesto, a un equipo de trabajo llevarlo también desde esa mano izquierda que se necesita para la contención, para un enfoque también dirigido no desde la exigencia, no desde la autoridad. Cuando se requiere foco y entonces saco el masculino. Pero cuando se requiere también contención, actividad, diseño, paciencia, saco el femenino. Pero no hay forma de que yo pudiera hacer eso. Yo era una mujer muy masculinizada, una mujer que sacaba la acción y que si no me funcionaba, el siguiente. ¿Y cómo vas a construir algo así? Desde ahí, primero para ti y mucho menos para los proyectos y negocios que tuvieras. Para ir encaminando ahora sí este tema justo a esta ventaja y cómo lo viven también en sus proyectos, ¿por qué no cambiarían la fórmula de elegir la autenticidad? ¿Y cómo lo van transmitiendo ahora a los equipos? Porque una cosa es cuando lo hacemos nosotros y la otra es transmitirlo, aprender a comunicarlo y entonces poderlo permear. Justamente hacia allá iba y yo creo que es importante, digamos que lograr explicar para que muchos emprendedores que nos escuchan y que nos ven logren aterrizarlo y tú lo nombraste y es la cultura organizacional. En temas empresariales, el conectar todo esto que ya vienes contándonos del tema energético, en donde hablas de nuestra alquimista del ser,
Diana y todo este análisis numerológico es cómo lo llevamos a la empresa precisamente es desde la cultura organizacional. Si bien es cierto, yo creo que hay mucha información y mucha bibliografía con respecto a la cultura organizacional, pero yo lo llevaría a que esa cultura es precisamente la personalidad de la empresa. Es cómo está la comunicación dentro de tu equipo, cómo está el liderazgo, cómo están las gestiones con respecto a diferentes aspectos. Entonces, al final del día, así como en ese tema energético, como nosotros vibramos, pues finalmente llegamos otra vez al punto de esta frase que identifica al esquema de Serendipity, que es tu negocio, tu reflejo. Entonces, realmente a las organizaciones que tienen una cultura organizacional, que tienen una personalidad bien dada y enfocada, pues son las que finalmente logran atraer talentos que van enfocándose y encaminándose en esa misión que tiene cada empresa. Entonces yo creo que ya yendo al tema empresarial puntualmente, eso básicamente se estructura a través de toda la cultura que nosotros como líderes permeamos hacia abajo, pero que también nuestro mismo equipo nos lo devuelve. Es esa cultura en la que los colaboradores no se sientan juzgados y que puedan tomar acciones encaminadas al logro de la misión, obviamente fundamentado en esos valores que nosotros tenemos. Lo más importante, antes que nada, es esa comunicación y esa ruta que nosotros les marcamos. Si bien es cierto, dicen, cuando tú vas a construir un barco, no pienses en cortar las tablas, en buscar la madera y en delegar. Preocúpate más en mostrarles la visión de un mar ancho y amplio para que las personas conecten desde ahí. Entonces yo creo que es la forma como tú transmites, digamos que toda esa misión y cómo haces que las personas estén comprometidas, en donde se cree un espacio psicológicamente adecuado, o tal vez seguro, que no trato de decir que vamos a ser los psicólogos de nuestros colaboradores, sino sencillamente un espacio en donde ellos se sientan con total potestad de hacerte un feedback, de preguntar, de decir, no entiendo esto, por qué lo hacemos así, y también que se sientan con esa autoridad de tomar una decisión y que si por algún caso tal vez no es la mejor decisión, pues tengan ese apoyo del equipo y esa retroalimentación. Entonces yo creo que ya en temas empresariales yo lo interpretaría y lo hago de esta manera para que las personas que nos están escuchando y viendo lo puedan interpretar y entender de una mejor manera lo que estamos hablando el día de hoy en este episodio. Sí, justo, justo. Y bueno, creo que para ir cerrando este episodio, que sin duda nos muestra a través de nuestra narrativa, a través de nuestra aportación, pues también auténticamente qué recorrido hemos hecho, qué, qué tanto hemos acomodado en estas nuevas versiones que elegimos conscientemente habitar, qué necesitamos también actualmente con base en lo que vamos observando, y qué camino también elegimos de cómo hacerlo. Em, para este cierre, yo puedo hacer como esta recapitulación general de agradecerme haber aprendido también a elegir la forma amorosa, no la ruda, no desde la autoexigencia, no desde el dolor necesariamente, porque creo que es algo que me va a ayudar a ir por el resultado de una forma mucho más rápida. También hoy elijo maestros desde un aporte amoroso, genuino, de sostén. Me permito ser sostenida, ser guiada y acompañada. Em, y agradezco las conexiones que hoy tengo a través de mi propia autenticidad de ahora. No sé cómo vaya a ser el día de mañana, pero hoy me volteo a ver mi proceso, lo abrazo, lo acepto, acepto también los retos que hoy tengo de mí misma, de lo que veo, de lo que no me gusta, pero también elijo darme mis tiempos para poderlo ir a acomodarlo de otra forma, como, como me dé una perspectiva pues más tranquila, sin tanta prisa. Mi página 20 no es tu página 20 y eso también estoy aprendiendo
a acomodarlo. Y pues más nada, creo que algo que puedo compartirles es elijan una herramienta, una forma diferente a lo mejor que no conocían. Si en este episodio escucharon alguna idea que les resonara, toquen bases, pregunten, envíen mensaje. Este ecosistema está hecho también para, para esa reconexión de diversas formas. Y prueba, mide. Si hoy por hoy sientes una desconexión, sientes que te estás drenando de más, ¿por qué no probar algo nuevo y diferente que te pueda ayudar? Chicos, ¿con qué se van? Pues hablando de la autenticidad, pues está en tu historia de vida. ¿Qué pasa si le quitas ese nombre a tu marca, si lo llevamos al negocio? Muchas veces nos ponemos títulos o logotipos, pero si te quitas eso, ¿quién eres? Entonces eres tú mismo, eres tu historia, la que comunica. Entonces me voy con eso, siendo auténtica con mi propia historia. Nati, Me voy con una pregunta simple, una pregunta muy simple, que si todo lo que hago y lo que elijo lo hago por convicción o por obligación, por aprobación. Entonces, con esa pregunta como brújula para todos los desafíos que me lleguen. wow, gracias. William, Pues yo quiero también irme con una pregunta, pero es más una pregunta hacia nuestros emprendimientos y es que te preguntes cómo describirías la empresa que hoy tienes, que le preguntes a tus colaboradores cómo describirían esa empresa para la que trabajan y que le preguntes a tus clientes cómo describirían esa empresa de la cual obtienen productos o servicios. Y luego que hagas una alineación y veas si esa identidad está plasmada en esas tres respuestas. perfecto, me encanta. Me encanta y en caso de que la respuesta sea no, no sé, sepan que no están solos, sepan que hay opciones y que esas opciones ustedes elijan si las toman o no, siempre y cuando los acerquen o los alejen de su objetivo. Es algo que tenemos muy presente en nuestras últimas semanas. Así que pues bueno, muchísimas gracias por este nuevo episodio, con estos nuevos retos que nos representa estar aquí también y sin perder el disfrute que representa estar aquí con ustedes y compartir y pelotear y seguir aportando el uno al otro. Así que pues muchas gracias nuevamente a todos los que nos están escuchando. Recuerden que estamos en YouTube, en Spotify, nos encuentran como @serendipity_off, nuestra página web www.serendipity.mx, nuestras redes sociales, Instagram, nuestros perfiles personales. Chicos, aprovechen. Jess, ¿cómo estás en Instagram? Como Jess Vargas, _branding. Nati, Como Natalia con doble A al final, Ceruti con 6 doble T. William, William Ladino, William WILLIAM de mamá, Ladino raya al piso, Raíl Piso. raya al piso. buenísimo. Y yo estoy como @serendi_off. De todos modos, vamos a compartírselos en el texto, en el copy, para que puedan buscarnos. Estén al pendiente del siguiente episodio y cualquier cosa, por favor, compártanos qué es lo que les gustó, qué les gustaría también escuchar sobre algún tema, algún reto que estén pasando. Con muchísimo gusto podremos responder y entonces generar la conversación, que no se quede aquí, que les movió. Muchísimas gracias a todos, les mandamos un beso, abrazo y los esperamos a la próxima.